esta noche vamos a tener un mensaje, vamos a ver si podemos cubrirlo dentro del tiempo adecuado, pero un mensaje que tiene muchos puntos. Pudiéramos decir que es un mensaje que está dentro de muchos otros mensajes. Y la semana pasada tenía la impresión, no sé por qué, de que íbamos a entrar ya en el libro de Eclesiastés, pero no, todavía Eclesiastés va a ser solamente un libro, así que los hermanos han sacado bastantes tesoros de proverbios. Y este mensaje de 10 es un mensaje lleno de tesoros, lleno de detalles que hemos querido, como los otros, presentarle diferentes herramientas que además del bosquejo, además del alimento matutino, tengan también otra variedad de elementos para su consideración. Y el tema, el título del mensaje es Viviendo una vida piadosa. Fíjense que puse piadoso entre comillas y también está el título en inglés que dice Living a Godly Life. Y luego voy a explicar por qué está ahí en inglés el título. Así que los proverbios, el punto A que traigo en este bosquejo es que los proverbios son parte del aliento de Dios. Parte del aliento de Dios. Así que uno de los reyes que más conocemos después de David, por supuesto, es Salomón. Y tiene la distinción en la Biblia de que cuando Dios le da la oportunidad que le pida lo que él desea, él le pidió entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, para gobernar el reino apropiadamente. Y Dios le dotó con sabiduría y entendimiento, dice en Primera de Reyes 3:12. Así que cuando miramos los proverbios, Salomón es el principal autor de los promedios. Dicen que escribió aproximadamente más de 3,000 de esos proverbios. Pero también tenemos que inferir, dado a la escasez de la visión de la economía divina, como cuando evaluábamos a Job, que aunque sí tuvo una inspiración, él laboró en su conocimiento limitado en lo que era el bien y lo que era el mal. No obstante, tenemos que creer que aunque él lo laboró en el conocimiento del bien y del mal, este libro tiene el aliento de Dios para ser impartido a nosotros. Así que, como el libro tiene esas dos líneas, ya vimos que inclusive personas que no creen en Dios aprecian el libro de Proverbios. Lo consideran un libro muy, muy interesante, lleno de sabiduría, pero no necesariamente tienen que creer en Dios. Pero cuando lo miramos con el órgano apropiado, entonces podemos extraer a Dios como el aliento que está en la palabra para nuestra edificación. Así que para poder entrar en el libro de Proverbios, nosotros necesitamos repasar cuál es nuestra condición en Dios. Así que como elemento básico y necesario para poder entrar apropiadamente en el libro de Job, tenemos que entender que aparte de la vida que hemos recibido de nuestros padres, esencialmente lo que nos hace cristianos y lo que nos hace hijos de Dios, es que hemos recibido la vida de Dios. Mediante esta vida estamos siendo renovados hasta llegar a ser la nueva creación, el nuevo hombre. Claro está, estamos viviendo la vida humana. Pero Dios no desea que vivamos la vida humana, sino que vivamos el efecto de la redención. En la cruz Él aniquiló, crucificó nuestra vida humana caída, el viejo hombre, pero en su resurrección Él la elevó
Por tanto, el deseo de Dios es que no vivamos en la vida humana caída, sino que vivamos en la resurrección, es decir, en la nueva creación. Esos son los elementos principales para nosotros acercarnos al libro de Job y a toda la Biblia. Por eso Pablo, y este es uno de los versículos que podríamos decir en estos últimos años, por no decir este mismo año, para mí ha tomado un valor muy grande y lo traigo con frecuencia. Es Gálatas 6:15, cuando él dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La regla de la nueva creación, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. ¿Qué cambio dijo Pablo ahí, hermanos? Pablo está diciendo, yo era el de los judíos el más fanático. Yo era el que perseguía a los cristianos. Yo era el que guardaba la ley. Pero ahora lo más importante no es la circuncisión, ni la incircuncisión, ni el Israel viejo. Lo más importante ahora es la nueva creación, hermano. Necesitamos tal visión. Y luego él dice que somos el Israel de Dios. Ese Israel de Dios nuevo no tiene nada que ver con la vieja creación. Así que todo lo que existía antes para satisfacer la ley y los mandamientos, ahora no tiene valor, sino esta nueva creación en que estamos ahora. Así que el título de este mensaje se titula Viviendo una vida piadosa. Y quiero traerles esto porque lo he estado estudiando y considero esto muy serio y muy importante. No tenemos una palabra específica en español para la traducción griega Eusebia. Eusebia. Hay personas, he escuchado una persona que se llama Eusebia, pero en griego es Eusebia, que significa que cuando la traducen en inglés es muy apropiada, porque utilizan la palabra godly. Godly. Como un adverbio que modifica el nombre de Dios. Pero en español eso no se hace y nos deja corto con una palabra como piadosa para ver la visión que tiene el Nuevo Testamento con esa palabra Eusebia. Voy a evitar utilizar la palabra piadosa en todo el mensaje, así que prepárense. Cuando buscamos el diccionario en inglés, ¿cuál es la raíz de godly? Dice, la raíz de godly es divino. Es decir, un proceso que implica deificación. Es decir, que cuando traducen en inglés, lo traducen bien, el proceso de deificación, y entonces modifican el nombre y ponen godly. Pero en español, lamentablemente, los traductores no se atrevieron a tocar el tema del vivir divino en el hombre y trajeron un concepto de la religión católica con la palabra piadoso. La palabra, el origen de la palabra piedad viene del latín pío, que significa compasivo, religioso. Así que eso es utilizado, inclusive a los que son católicos, los que fuimos católicos sabemos que inclusive hay varios papas con el nombre Pío tal, ¿no? Así que esta definición fue utilizada en todas las versiones de la Biblia en español y la versión Recobro tiene como base la Reina Valera, que es una traducción excelente, pero por alguna razón los hermanos no entraron tampoco en la palabra y la dejaron como está. Así que nosotros también adoptamos la palabra piedad. ¿Por qué? Porque
posiblemente, y es así, del chino, no sé cómo será en chino, me gustaría preguntarle a algún chino después que me diga cómo dice la palabra en chino, pero en inglés, obviamente los hermanos no encontraron ningún problema con la palabra godly, porque es la traducción que uno espera. Así que para poder nosotros ver en buen sentido la palabra Eusebia en español, tendríamos que inventar una nueva palabra. Así que tomando el permiso de la Real Academia Española, y el ministerio es un maestro en eso, en crear nuevos términos para esta nueva creación, tendríamos que hablar de Eusebia como algo así como diosidad. Y el proceso de la diosidad sería la diosificación. No es fácil. Es decir, el proceso de venir a ser como Dios, vivir como Dios y expresar a Dios. ¿Ven qué peso tiene esa palabra? No la podemos dejar pasar. Es una palabra esencial para nosotros poder comprender la economía de Dios. Así que este vivir divino o diosificado es un vivir que vive, expresa, manifiesta a Dios en cada momento. ¿Ven? Por eso cuando habla grande es el misterio de la piedad, ¿tiene ahora peso? Sí lo tiene. Pero primero saltábamos la palabra piedad y seguimos hablando de lo otro. Pero ahorita vamos a hablar de ese versículo. Así que una vida diosificada no es tener una manifestación externa religiosa, aún una vida piadosa. No es ser una persona religiosa que se viste de cierta manera, camina de cierta manera. Quizás cuando la persona lo vea, diga, esta es una persona piadosa, espiritual, lee la Biblia, tiene mucha comunión con Dios. Pero no necesariamente la vida que lleva contiene y expresa a Dios y vive a Dios y manifiesta a Dios en su diario vivir. Su religiosidad es una cosa y su expresión de vida es otra. Es otra. Así que la manifestación de la operación piadosa pudiera ser solo una acción externa, pero completamente ajena de la infusión divina. Es más, no necesariamente tiene que ser salvo para mostrar esa característica de ser piadoso. Así que hay muchos versículos que vamos a traer dentro del tiempo que tenemos para verlo. Comenzamos con 2 Corintios 3:18, nos dice, mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Hay una nota que el ministerio trae y aclara y dice que una traducción literal para el término como por sería en la misma imagen que procede de. En vez de como por, lo que está diciendo el griego es que procede de. Así que lo que está diciendo, somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen que procede por el Señor Espíritu. Quiere decir que quien hace la transformación en nosotros hasta llevarnos a la misma imagen de Cristo es el Señor Espíritu. Eso es Eusebia, el proceso de llevarnos a tener la misma imagen de Cristo. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ambos versículos están conectados. Uno habla de que el Espíritu está produciendo la imagen
en nosotros. Y en Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para tener la imagen de su Hijo. Tener la imagen de su Hijo para que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Eso es ser diosificado, la diosificación. Ese es el proceso de Dios forjarse en nosotros completamente. Así que en cada uno de estos versos vemos que hay una infusión directa del Espíritu, el cual es Cristo mismo después de su resurrección y ascensión. Como también nos dice en 2 Corintios 3:17, y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ese Señor que ahora es el Espíritu, produce en nosotros la imagen del Hijo, para que nosotros tengamos la misma vida y la misma naturaleza del Padre, convirtiéndonos en sus hermanos. Ese es la diosificación. Eso, entre comillas, es lo que se traduce como piedad. Muy profundo. Y aún más, nos convierte en hijos, no adoptivos, como algunas traducciones presentan, sino genéticamente iguales por paternidad, como lo confirma Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No dice hijos adoptados, dice hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es eusebeia. Eso es la diosificación. Eso es la deificación. El proceso de que la divinidad entre en nosotros y tengamos los genes de Dios y expresemos a Dios y vivamos a Dios. Grande es ese misterio. Grande es ese misterio. Así que este principio, aunque rechazado por muchos, por los temores que causa dado a los cultos y grupos falsos sin visión, no es algo nuevo entre nosotros. ¿Saben quién fue el primero que lo trajo? Lo trajo el Señor. Y lo trajo citando el Salmo 82 a un grupo de judíos que estaban con las piedras en las manos para apedrearlo, porque él estaba diciendo que era Dios. Así que en Juan 10:34 dice, no está escrito en vuestra ley. Fíjense cómo dice Jesús ahí. No dice en mi ley, dice en vuestra ley. Muy interesante eso. Yo dije, dioses sois. Y fíjense cómo dice, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de la economía de Dios. Se está diciendo, cuando recibimos la palabra de Dios, la palabra viene como vida a nosotros y nos infunde los genes de Dios. Y cuando Dios tiene hijos, no pare gatos, no pare caballos, no pare humanos, pare y produce los mismos de su especie. Eso es lo que dice el Señor ahí. Saben, en el 1994 yo estaba en Anaheim, estaba sirviendo allá con los santos y con cierta frecuencia el hermano Lee hacía reuniones con los hermanos responsables de California para traer entrenamiento y palabras. Y nos invitó una vez a un hablar. No teníamos idea de qué era. Así que ese día el hermano Lee nos citó unas palabras de un teólogo muy conocido dentro de la estructura católica, que fue perseguido, mal entendido, cuando trajo que la palabra se hizo carne para que el hombre fuese divinizado. Otra versión dice que Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios.
Así que el hermano Lee, para evitar confusión, agregó en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Es decir, el Padre siempre será el Padre y nadie puede usurpar su lugar de autoridad y poder de Padre. Pero el Padre tiene hijos. Así que este teólogo católico trajo esa palabra y lo persiguieron. Fue terrible. Pero hasta el día de hoy, el hermano Lee estudió mirando la Biblia de una manera objetiva y se dio cuenta, este hombre tiene razón, lo que él está diciendo. Necesitamos regresar a ese misterio. Entonces, por eso cuando miramos la palabra piedad en estos versículos, visto desde la luz que yo le acabo de traer, fíjense el versículo. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, entre comillas. Si fuera así nada más, no hay mucho que decir, pero grande es el misterio del proceso de hacerse Dios, del proceso de manifestar a Dios, del proceso de vivir Dios. ¿Y qué describe Pablo? Él fue manifestado en carne, es decir, Cristo se hizo hombre, vivió como hombre, pero a la misma vez comenzó a vivir la divinidad en su humanidad. Luego fue justificado en el Espíritu, es decir, este hombre entró en el Espíritu y llevó la humanidad a la divinidad. Ese es el proceso. ¿Y quiénes fueron los testigos? Los ángeles testificaron. En Daniel lo trae. Los ángeles, visto por los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. ¿Quién fue arriba en gloria? Un hombre Dios. Ese es el gran misterio, el hombre Dios. Eso es lo que dice Pablo ahí. Pero nosotros se ha escapado por siglos de los cristianos por esa palabra. Si hubiese dicho, grande es el misterio de la diosificación, algo hubiese quedado en nosotros. Luego Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Cómo? ¿Ejercitarnos para la piedad? No. Ejercítate para que la naturaleza de Dios se forje en ti. Para eso sí hay que ejercitarse. Eso es diferente. Ya que su divino poder, este Pedro, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Qué vida? A la vida divina. Y a la piedad. A la piedad, no, a la formación de Dios en nosotros mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Pero el versículo no para ahí. Por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el proceso. Cuando somos participantes de la naturaleza divina, participamos de la vida y participamos del proceso de Dios de transformación para llevarnos a la misma imagen del Hijo. Así que cuando vemos ahora la palabra piedad, tiene que saltar en nosotros el significado y la definición porque la hemos perdido. Así que nosotros los creyentes en Cristo como nueva creación, no estamos para cultivar la vida humana natural caída. No estamos para eso. Esta es una de las grandes verdades que vamos a discutir más adelante que necesitamos tener claras. Así que Dios nos ha sacado de la vida humana. Dios no nos ha sacado, quise decir, de la vida humana después que fuimos salvos. Por eso, igual que el Señor le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros tampoco nos han sacado del mundo, nosotros estamos aquí. Así que Él permite que vivamos la vida humana, pero la intención de Dios no es que sigamos viviendo como la vida en la vida humana, sino que necesitamos vivir la vida humana en la vida divina como el nuevo hombre. No se olvide que estos son los parámetros para nosotros entrar en Proverbios. No se desvíen, quiero mantenerlos ahí. Ese es el primer punto para nosotros entrar en Proverbios. Así que para lograr esto hay algunos principios cruciales. Este es el punto general. Pero los hermanos
trajeron 5 puntos cruciales que deseo esta semana, cuando entren a estudiar el alimento matutino, no se desvíen de ellos, porque una vez que entren al alimento matutino, no los mencionan en orden, pero ese orden sí está en el bosquejo, y es lo que le da entonces la realidad, la base de esta semana. Así que hay unos principios básicos, no para cultivar la vida humana natural caída, sino para cultivar la vida humana resucitada, a fin de que podamos llevar una vida de Dios hombres apropiada en la tierra. Así que vamos a considerar estos puntos de Proverbios, armonizándolos todos con los principios de la economía de Dios y el vivir del nuevo hombre como una nueva creación. Así que vamos a comenzar, vamos a tocar 5 puntos principales. Y de esos 5 puntos, aunque estaremos hablando de muchas cosas, no se desvíen, son puntos de Proverbios que nos ayudan a entrar en la eusebeia, van a entrar en la diosificación, en la divinización. Esos son puntos claves que nos introducen en esa atmósfera. El primero está en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Así que a fin de tener visión necesitamos 4 cosas: sabiduría, revelación, luz y vista. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él. Y en el 18, para que alumbrados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza de que él os ha llamado. Así que el primer paso, número 1, para poder entrar apropiadamente en Proverbios. Número 2, para que la carga de Proverbios y la carga de Dios de toda la Biblia, de que este misterio de la divinización esté en nosotros, lo primero es que necesitamos tener una visión. No hay manera que usted aspire a tener tal vida si no hay una visión dentro de usted. Como dijimos, Pablo era un judío celoso, entrenado bajo el maestro del momento, Gamaliel. Así que él era muy fervoroso en llevar las tradiciones de sus padres y obviamente pensó todo el tiempo que estaba sirviendo a Dios. Pero no sabía que él no estaba sirviendo a Dios, él estaba sirviendo una tradición y que su servicio era para llevar adelante una religión. Hasta que llegó a la historia que todos conocemos en Damasco, la luz de los cielos vino, cayó al suelo, quedó ciego, y en ese momento se encendió el televisor celestial y comenzó Dios a ministrarle directamente a él. Y Pablo comenzó a ver la cabeza y el cuerpo con las palabras del Señor. Así que de eso nada más podemos estar hablando toda la noche, pero Pablo es el primer ejemplo de uno que vio algo. Porque a partir de ese momento tuvo una visión y cambió su vida. Y él mismo dijo, como dice en Gálatas, le agradó a Dios. Le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Cada palabra de esa vale un tesoro. No dice, le agradó a Dios enseñarme los principios bíblicos de Jesucristo. No, no dijo eso. Él dice, le agradó a Dios revelar a su Hijo dentro de mí. Es lo que necesitamos. Que Cristo se revele dentro de nosotros. Una visión fue transmitida. Él vio algo.
sea, él no comenzó a vivir de manera, él no cambió de religión. No, él no cambió de religión. Y ahora empezó entonces a seguir los preceptos y los mandamientos y las costumbres de los apóstoles y de los hermanos cristianos. No. Él entró en una vida. Él empezó a vivir de otra manera. Por eso en Filipenses 1:20 él dice que nada fuera avergonzado, sino que en todo él fuera magnificado en su cuerpo por vida o por muerte, porque para él el vivir es Cristo. Bajo esa visión, él comenzó a vivir a Cristo, magnificar a Cristo. Así que bajo esa visión, él entró en una dimensión espiritual profunda. Y Dios le reveló, pero él vio al Hijo en él. Esa es nuestra primera visión. Necesitamos ver al Hijo en él. Aquí hay unas notas que se las quiero leer, que son de ese versículo, muy ricas. En cuanto a la palabra sabiduría, y la semana pasada hablamos bastante de la sabiduría y la semana anterior también, pero gracias al Señor estamos armonizando. Este mensaje cuadra perfecto con los otros dos mensajes anteriores. Así que la sabiduría está en nuestro espíritu para que conozcamos el misterio de Dios. ¿Que el misterio de Dios quién es? Cristo. Y dijimos, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es que Cristo. La revelación viene del Espíritu de Dios para mostrarnos la visión, quitando el velo. Primero tenemos sabiduría, que es Cristo mismo. La capacidad de captar, de percibir las cosas espirituales. Entonces, una vez que tenemos la capacidad de percibir las cosas espirituales, entonces el Espíritu comienza a revelarnos las cosas espirituales. Y se abre nuestro entendimiento espiritual. Una vez que Cristo llega a nosotros, las cosas comienzan a abrirse. Para mí es muy significativo porque ya tengo algunos añitos. Y yo ver hoy hermanos que están en sus 40, sus 50, y los conocí jovencitos, acabaditos de llegar al Señor, los bauticé. Y hoy en día, algunos de ellos son hermanos responsables. Y cuando hablo con ellos, muy impresionante, impresionado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió con ese jovencito que yo conocí? Ese jovencito, ese niñito se infundió de la vida divina a tal grado que se llenó de una visión y las cosas espirituales fluyeron en él, maduró y está inmerso en Cristo. Es maravilloso ver eso. Así que, por otro lado, en Efesios 1:18, hablando de los ojos, dice, tenemos sabiduría, la capacidad de saber y la revelación, el develar de las cosas espirituales. No obstante, de todos modos, necesitamos ojos. La facultad espiritual de la vista, para que los ojos de nuestro corazón, me gusta mucho ese término, los ojos de nuestro corazón sean alumbrados. Se requiere que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, es decir, los componentes de nuestro corazón, y vamos a hablar del corazón más adelante, sean completamente purificados. Primero necesitamos un espíritu abierto que tenga una conciencia purificada al confesarnos y deshacernos de nuestros pecados y al ser rociados por la sangre redentora. Y luego necesitamos una mente lúcida, una parte emotiva llena de amor y una voluntad sumisa a fin de tener un corazón puro. Cuando tengamos tal espíritu y corazón, los ojos de nuestro corazón tendrán la capacidad de ver. Muchos de nosotros conocemos a un querido hermano que es no vidente, pero siempre compartimos mucho. Cada vez que él me dice, hermano, yo no había visto eso, lo estoy viendo ahora, me da mucha alegría porque me está hablando de los ojos de su corazón. Y él ve mucho más que nosotros que tenemos los ojos físicos. Él puede ver las cosas espirituales.
más rápidamente. Así que esos ojos los necesitamos. En cuanto a la luz, no solo necesitamos sabiduría, la revelación y los ojos para ver, sino que también necesitamos luz para la iluminación de las cosas que nos son reveladas, de manera que tengamos una visión. Imagínense que le dicen a usted que le tienen una sorpresa en un cuarto y le dicen, cierra los ojos. Así que cuando usted abre la puerta, les dice, abre los ojos, pero está oscuro. Entonces prende la luz, pero está el regalo cubierto. Así que tuvo que revelarse el regalo, tuvo que haber luz y usted tuvo que tener vista para poder ver. Así que en ese proceso es que entramos a la escritura, en ese proceso es que entramos en Dios. Así que dentro de ese mismo punto hay otro aspecto aún más serio, que es el final del tema del versículo, que el pueblo sin visión, el pueblo se desenfrena. Vivir en el desenfreno es vivir en la corriente del mundo, no negar nuestra vida del alma y no llevarla a la cruz, aún después que hemos sido llamados y escogidos. Esto es un gran obstáculo para que Dios pueda cumplir su propósito. Por eso encontramos 4 eventos de unos que fueron llamados, pero no fueron escogidos. Hemos escuchado mucho esos versículos de que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y esos son versículos muy serios y están relacionados con esta segunda parte de este versículo, que sin visión el pueblo se desenfrena, es decir, se desboca, pierde el curso, pierde la orientación. El primero es en Mateo 22:11, y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Y luego dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y Apocalipsis 19:8 dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estos versículos que nos están diciendo, este hombre fue convidado a las bodas, fue invitado, no fue que no fue invitado, él fue invitado, pero llegó sin la vestimenta apropiada. No estaba vestido con traje de boda, dice. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué traje de boda era el requerido para esa ocasión? Este traje de boda, dice la nota, es tipificado por el vestido bordado que se menciona en el Salmo 45:14 y es representado por el lino fino que se menciona en Apocalipsis 19:8. Esa es la justicia subjetiva, sobresaliente de los creyentes vencedores. La semana pasada hablábamos de 1 Corintios 1:30, que Dios fue hecho a nosotros sabiduría, y el primer aspecto de esa sabiduría es la justicia. ¿Qué justicia? Dos tipos de justicia. La justicia objetiva, que el Señor la llevó en la cruz, pero también la justicia subjetiva, que es nuestro vivir en el Espíritu. Así que la justicia, que es Dios mismo vivido y expresado por nosotros para hacer nuestra justicia por medio de nuestra fe en Cristo. Tal justicia es la expresión de Dios, quien vive en nosotros. Ese es el lino fino. Así que sabemos que este hombre no tenía traje de bodas, pero fue invitado, quiere decir que es salvo, porque vino a la fiesta de bodas. Él recibió a Cristo como su justicia externamente, pero su vivir no estaba forjado la justicia que es Cristo mismo en él. Y ahí entramos otra vez a la palabra Eusebia, el proceso de ser diosificado, que Dios se forje en nosotros. Así que para poder participar del disfrute del reino de los cielos,
Él fue llamado a la salvación, pero no fue escogido para el disfrute del reino de los cielos, especialmente en el tiempo de la boda, de las bodas del Cordero, que es solamente para los creyentes vencedores. Y escribimos que este sería el único caso donde los invitados tienen que estar vestidos con traje de novia, porque además de ser invitados, son también la novia. Así que el traje de boda que él no tenía era el traje de novia, porque por un lado él era invitado, fue llamado, pero por otro lado él vino a ser parte de la novia corporativa y tenía que tener el mismo traje de lino fino, que es la justicia subjetiva de los santos. Maravillosa la palabra, maravillosa la Biblia. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás nos preguntamos cómo es posible que alguien pueda hacer tantas cosas y que el Señor no lo conozca. Así que, por un lado, estos creyentes conocían la palabra. Y quiero decirles que la palabra en sí misma tiene poder. Pero no necesariamente la manifestación de poder está asociada con el vivir de Eusebia. No está asociada con el vivir de Dios forjarse en nosotros. Así que en muchas ocasiones, Dios, para respaldar su palabra y por amor a los incrédulos, aún en vasos que no están autorizados a hacerlo, se mueven y se mueven en su hombre natural y usan la palabra. Pero al final, ¿saben qué? El Señor no estará evaluando nuestras obras y nuestro poder y lo mucho que predicamos y cuántos se sanaron. No, Él viene a ver si la Eusebia, si el proceso de que Dios se forje en nosotros se completó. Y luego vemos el caso de las vírgenes. Siempre entran estas vírgenes de una manera o de otra. Y ya saben que ellas llegaron, no estaban preparadas. Según el contexto que se presenta, es el proceso después de la gran tribulación donde muchos lograron ganar del Señor y fueron martirizados y entraron a ser vencedores. Así que estas reconocieron a otras que estaban allí y le dijeron: mira, estamos cortas, ayúdanos, ministranos, imparte vida a nosotros. Y ellas le dijeron: no podemos, vete y compra aceite. Pero ya no están vendiendo aceite, ya no había nada allí. Así que ellas regresaron otra vez, tocaron la puerta. Y entonces le dijo: Señor, ábrenos. O sea, ellas tenían el conocimiento del Señor. Ellas sabían invocar el nombre del Señor. Ellas sabían clamar al Señor: Señor, ábrenos, Señor. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Otra vez, hermano. Luego en Lucas 13:25 dice: después que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no os conozco, ni sé de dónde sois. Y la expresión no os conozco tiene un significado aún más profundo, que implica no solamente no nos conoce, sino que no nos aprueba lo que estuvimos haciendo. Así que si Él no nos aprueba, no abre la puerta. Porque todo lo que se hizo y todo lo que se representó de Él fue hecho sin autorización.
Y siempre nos gusta traer el ejemplo de esto, porque por lo menos en Puerto Rico conocí alguna gente que hizo eso. Buscaban la manera de conectar la energía eléctrica, no sé cómo, pero ilegalmente. Y luego ellos tenían todo, tenían su aire acondicionado, tenían sus refrigeradores, tenían su televisor, todo. El que llegaba allí, nadie podía decir que la energía era ilegal. Era igual que cualquiera, pero no estaba autorizada. Pero eventualmente, si la justicia los descubría, iban a tener un gran problema, porque se movieron de manera ilegal. Así que todas las cosas que se hacen fuera de la dimensión del espíritu son desaprobadas por Dios. Las acciones hechas en la mente, nuestro hombre natural y en la vieja creación, nunca podrán venir a ser el vestido de bodas. Aunque uno piense que está bien vestido y aunque uno piense que como ha hecho tantas cosas, no hay problema, pero no. Así que lamentablemente nos parece que tal y como lo muestra aquí estas ilustraciones, en el tribunal de Cristo habrá muchas sorpresas y argumentos como los que hemos presentado aquí. En el bosquejo extraje esto y se lo quiero leer porque nos parece muy bueno. Dice: la visión celestial nos gobierna, nos restringe, nos controla, nos dirige, nos resguarda, nos revoluciona, nos guarda en la unidad genuina y nos da el denuedo para proseguir. Santos, para que podamos proseguir en el recobro del Señor, en especial en estos días postreros, y llevar una vida divinizada en esta era que carece de Dios, necesitamos ser gobernados por una visión. Si no tenemos una visión fuerte que nos gobierne, es fácil que vayamos con la corriente de esta era. Saben, el recobro del Señor es un camino angosto, como dice el Señor en Mateo 13:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pero hay muchos que estamos aquí, hermanos, tomando este camino. ¿Saben por qué? Porque hay una visión que nos gobierna, nos revoluciona, nos resguarda. Pero sin tal visión es fácil que seamos sueltos y que vivamos igual que el resto de las personas mundanas. O como algunos cristianos que tienen un vivir ligero y sin consagración. Tomar este camino angosto requiere que estemos bajo una visión. El recobro del Señor no es un movimiento externo. Siempre hablen de recobro del Señor no como un movimiento, sino como un mover. La circulación de la sangre es un mover. Cuando usted agarra algo y lo estremece, eso es un movimiento. Pero el mover lo produce la vida. El movimiento tiene que haber un ente externo que produzca el movimiento. Así que hay muchos movimientos, pero el recobro del Señor es un mover, es un vivir y es experimentar internamente un cambio en nuestros pensamientos, conceptos y actitudes, que es el proceso de Eusebia, el proceso de ser divinizados, es el proceso de tener la imagen del Hijo. ¿Es maravillosa la palabra? Y en esa misma línea entramos en el punto 2. Recuerde que estos son puntos de Proverbios que nos van a llevar a vivir conforme al nuevo hombre, visto desde la economía de Dios. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. ¿Qué es comprar? Comprar es pagar con un precio. Pagar con un precio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Y en el 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en el 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. 2:5-16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hermano, estos versículos, guárdenlos, presérvenlos, léanlos con frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí está encerrado lo que es la carga del recobro del Señor. La carga la carga de todo el proceso del Cristo Espíritu operando en nosotros están en estos versículos. Por eso, los que no tengan un espíritu apropiado, hermanos, no pueden escuchar un mensaje como este. Se aburren, se van a cansar, no van a entender. ¿Por qué? Porque este es el nivel de las cosas espirituales que se disciernen con el espíritu, no con la mente. Así que siempre que si deseamos algo valioso, hay que pagar un precio. Si queremos agradar al Señor y queremos seguir en la verdad y ser llenos de la verdad, tenemos que pagar un precio. Ser absolutos en cuanto a la verdad significa poner nuestros sentimientos a un lado, ignorar nuestras relaciones personales y no tomar en cuenta el yo. Esto es bien difícil, porque tenemos familiares que no son de recobro, tenemos amigos que no creen en nada, tenemos personas que apreciamos que no le interesa lo que nosotros somos. Entonces, no es que los ofendamos, no es que estemos tirándole todo el tiempo cosas negativas, pero por otro lado, no podemos hacernos 100% uno con ellos. Una cosa es brindarles amor, brindarles ayuda, y otra cosa es, bueno, déjame poner esto a un lado para disimular, porque yo sé que a ellos no les gusta, así que déjame yo hacer lo que ellos hacen. Entonces no pagamos el precio. No pagamos el precio. No tengo el tiempo de traer el testimonio de un hermano que conozco, que de muy joven renunció a la denominación, renunció a todo. Su único entrada económica era eso, estudió para eso. Joven con una hija, su esposa embarazada, pero él vio algo y prefirió lanzarse al vacío a no quedarse allí con los beneficios. Todavía el Señor nos sigue llamando. Por eso aquí vemos Colosenses 3:1, si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es la dimensión donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo haces? Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que la dimensión donde estamos en el recobro del Señor, tiene que ser tomado desde la nueva creación. Si no, corremos el peligro de ser tomados y encontrados como aquellos que no los conocieron. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, y está invocando ahí, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? La eusebia. ¿Qué es la eusebia? La formación de Dios dentro de nosotros, hasta que la imagen de Cristo se refleje sin ningún velo en nosotros.
La única manera de hacer la voluntad del Padre es teniendo al Hijo como vida en la nueva creación. Si tomamos a Cristo como nuestra vida y nuestra sabiduría en la nueva creación, entonces podemos hablar las cosas espirituales con palabras espirituales. Y sí, hay verdades en el recobro del Señor. La Trinidad divina, la persona y obra de Cristo, del Cristo todo inclusivo, el Espíritu vivificante y consumado, la vida eterna de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo, la nueva Jerusalén. Hay muchas cosas. La edificación del cuerpo de Cristo, la venida del Señor, el establecimiento de su reino, el milenio. Hay tantos misterios, hay muchas verdades. Pero una cosa son todos esos misterios y todas esas revelaciones. Pero la verdad es el Cristo que se forja. Por eso Pablo dijo que el Cristo que había sido revelado en él, esa es la verdad. Yo soy la verdad, yo soy la realidad. Eso fue lo que dijo el Señor. Yo soy la realidad. Tenemos que entrar en esa realidad y entonces todas estas verdades se abrirán a nosotros. El tercer aspecto para abrir Proverbios y que Proverbios venga a ser un elemento para la nueva creación en nosotros es Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios que está dentro del hombre. Volvemos otra vez a las vírgenes, pero esta vez desde otra perspectiva. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios que está dentro del hombre. La luz que resplandece dentro del espíritu regenerado del hombre es Dios mismo. Así como una lámpara contiene la luz y la expresa, el espíritu del hombre fue creado para contener a Dios y expresarlo, a fin de que la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre. El Espíritu de Dios, que es el aceite, tiene que empapar, mezclarse con el espíritu del hombre, como el pabilo que arde junto con el espíritu del hombre. Esa es la mezcla que el Señor está buscando y eso es todo lo que Él va a pesar. Y las vírgenes estaban cortas de ese proceso. Así que cuando miramos Mateo 25, del 1 al 13, para presentar las parábolas de las 10 vírgenes, necesitamos tener claro a lo que nos enfrentamos si no vivimos, como dice Pablo en Gálatas 6:16, la regla de la nueva creación. Pero fíjense que dice, el reino de los cielos será semejante. Siempre nos enfatizamos lo de las vírgenes, pero fíjense que el Señor antes de empezar dice, el reino de los cielos será semejante, y luego tiene otras parábolas iniciando igual. ¿En qué es semejante esta narración al reino de los cielos? En que la base del reino de los cielos es el vivir apropiado en nuestro espíritu humano. La lámpara. Todo el problema de las vírgenes fue la falta de aceite en sus lámparas. Es decir, la falta de un vivir constante en su espíritu. Ahora, el Espíritu de Dios también es una lámpara y su resplandor tiene una intensidad séptuple. Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y del trono salían relámpagos y voces y truenos. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelero de oro con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Fíjense que en cuanto a la redención se refiere, Cristo se sentó a la diestra de Dios después de ascender. Pero, por otro lado,
el Cordero está de pie. Y el Cordero está de pie y sale por toda la tierra. Y este Cordero está dotado de 7 ojos, de 7 espíritus, 7 lámparas, todos 7, que implica consumación. Así que estos 7 espíritus son indudablemente el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios está mezclado ahora en nosotros. Está mezclado ahora en nosotros. Y ese Espíritu de Dios se mueve entre las iglesias, operando, mirando, escudriñando, analizando a cada uno de nosotros. Este candelero es un candelero, pero tiene 7 lámparas. Está hablando de la iglesia y su expresión corporativa. Dios se intensifica 7 veces por causa de la degradación. Y ese espíritu 7 veces intensificado está en nosotros operando. Ese es el espíritu que alumbra cada vez que haces algo que está fuera de lugar. Ese es el espíritu esa es la lámpara que irradia cuando dices algo que no debes decir. Ese espíritu está operando en ti constantemente. Así que si respondemos a ese resplandor del espíritu, andaremos conforme al espíritu. Nuestro espíritu regenerado es una lámpara en la cual mora el Espíritu de Dios, que también es una lámpara. Así que se juntan las 2 lámparas y eso alumbra constantemente nuestro ser interno. Si ejercitamos nuestro espíritu para orar de manera apropiada, tenemos una lámpara que resplandece. A medida que oramos, nuestro espíritu funciona como una lámpara resplandeciente, la cual escudriña todas las partes de nuestra alma. Saltamos al punto E, donde dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. No habrá más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y eso es esa mezcla de las lámparas, de la lámpara con las lámparas, y la lámpara recibiendo la luz de la lámpara del espíritu del hombre, recibiendo la luz de las lámparas operando en nosotros. Es lo que dice 1 Corintios 6:16, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Punto 4. Guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él brotan los manantiales de la vida. Los 4 partes del corazón: mente, voluntad, emoción y conciencia. ¿Qué es el corazón? El corazón no es una parte separada, además del alma y del espíritu, sino una composición de todas las partes del alma y de la primera parte del espíritu, que es la conciencia. Así que este cuadro ya ustedes lo han visto varias veces en su vida, pero es bueno repasarlo. Así que hay 4 procesos para darle mantenimiento, iba a decir la palabra en inglés, tune up, darle mantenimiento diario a su corazón. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu corazón. Hemos hablado que en la antigüedad se pensaba que el corazón físico tenía todas las capacidades que hoy conocemos en nuestro cerebro. Así que esa percepción ha ayudado a conocer realmente la manera intrínseca como opera el corazón, porque todos los que escribieron la Biblia resaltaron diferentes aspectos de la manifestación del corazón, y el ministerio tomó todos esos aspectos y pudo separarlos y describir toda la expresión del corazón y la diferencia de la conciencia, de las emociones, de la voluntad. Todo eso está. Si usted quiere saber más de eso, vaya al libro La economía de Dios,
Y ahí hay una explicación muy detallada de estas cosas. Así que ese sentimiento interno que está dentro de nosotros, y yo le llamo sentimiento, porque obviamente es más que algo físico, opera dentro de nosotros, que nos ayuda no solamente a amar a los demás, sino también a amar al Señor. Así que la facultad principal del corazón es amar, por lo que necesitamos tener un corazón apropiado para que podamos amar al Señor y darnos a Él. Por eso en 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Este asunto de convertir el corazón hacia el Señor no se efectúa de una vez por todas. Usted se convirtió y ya le perdonaron los pecados, ya se convirtió el corazón. No, no. Eso es un proceso de toda la vida. Nuestro corazón se tiene que tornar al Señor todos los días, todo el tiempo. Cada mañana debemos tornar nuestro corazón al Señor otra vez y debemos decirle, Señor, aquí estoy por tu gracia y tu misericordia. Quiero tornar mi corazón de nuevo a ti este día. Usted lo dice. Cuando nuestro corazón se convierte al Señor, el velo es quitado. Viene la visión, viene la revelación y viene la luz. Antes de leer la palabra en la mañana, en primer lugar, torne su corazón al Señor. El velo será quitado y habrá luz. El velo que está entre usted y el Señor será quitado al tornar su corazón al Señor y usted verá la luz. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que creer no es algo que se haga con el espíritu, ni con la mente, ni con la voluntad. Dice ahí que se hace con el corazón, porque con el corazón se cree. Debemos aprender a usar nuestro corazón para creer, a fin de cooperar con el espíritu que mora en nuestro interior. Después que nuestro corazón se torna al Señor, entonces debemos ejercitar la fe en nuestro corazón. Debemos ejercitar nuestro corazón para creer todo lo que el Señor dice en la palabra. De esa manera podemos creer todo lo que dice la palabra y podemos sentir el hablar del Señor y la dirección del Señor en todas las situaciones. Ejercitar esa fe bloqueará la duda y bloqueará las cosas negativas que entran a nuestra mente. Aún tenemos que orar, Señor, protégeme de la duda que entra. Llévame a creer en mi corazón todo el tiempo estas verdades donde yo estoy, lo que he recibido. Por eso en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la expresión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Purificar el corazón de mala conciencia, el corazón en sí no es lo que ha de ser purificado, sino la mala conciencia. Recuerden que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, pero nuestra conciencia se ensucia y Satanás nos acusa y necesitamos clamar a la sangre diciendo, la sangre de Cristo me ha limpiado y me ha perdonado, por lo cual yo no debo tener sentido de culpa. Satanás, aléjate. Ahí somos limpiados. Así que nuestra conciencia necesita la purificación de la sangre redentora del Señor. Cuanto más tornemos al Señor nuestro corazón y cuanto más creamos en el Señor por medio de ejercitar nuestro corazón, más sentiremos en nuestra conciencia que estamos equivocados en muchos asuntos. Quiero saltar al punto 3. Estamos mal con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de clase. Se abre la conciencia y comienza a mostrar quién es usted. ¿Quién es usted? La conciencia comienza a mostrarle. Y entonces es tiempo
de confesar, es tiempo de arrepentirse delante del Señor. Pero mientras la conciencia está dormida, usted no siente nada, usted se sienta que está muy bien. Está como el hombre que fue a las bodas vestido, pero no tenía el vestido de novia. Necesitamos ser desnudados de nuestro viejo hombre para que el Señor realmente se forme en nosotros. ¿Cuál es el proceso? Aquí en Ezequiel 3:26, Salmo 51:10, Deuteronomio 30:6, también os daré un corazón nuevo, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Necesitamos un corazón renovado, un corazón limpio y un corazón en donde la carne sea cortada. Él transforma nuestro corazón inservible en un corazón que Él ama, un corazón que ama a Dios. Así que necesitamos cuidar nuestro corazón. Por eso hemos dedicado tiempo a este asunto, porque es sumamente importante. Y como dijimos, esta renovación no ocurre de un día para otro, es constantemente. Aun si Pablo estuviera aquí, tuviera que estar orando: Señor, renueva mi corazón, limpia mi conciencia. Constantemente necesitamos ejercitar nuestro corazón para que nuestra fe sea fortalecida. El último punto, y como que este es un punto aparte de todos los demás, pero esta es la consumación de. Una vez que usted tiene la visión, una vez que usted tiene la palabra, una vez que usted tiene el corazón apropiado, entonces usted puede entrar a vivir apropiadamente la vida del cuerpo en la iglesia, en su casa y donde quiera que usted está. ¿Y cómo usted sabe eso? Bueno, dice en Proverbios 10:12b, el amor cubre todas las transgresiones. No tengo tiempo de leerlos todas las cosas, así que las voy a hablar. Ya saben lo que pasó con Noé, sus hijos, y como Cam no respetó a su padre, estaba borracho, estaba mal, pero él no lo respetó. Habló con los hermanos, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, pero sus hermanos se voltearon, buscaron una sábana, cubrieron a su papá, entonces le cubrieron su desnudez. No vieron la desnudez de su padre. El resultado de eso fue que Noé, que era la autoridad delegada de Dios en la tierra, la única autoridad delegada de Dios en la tierra, maldijo a esos hijos que habían hecho eso. De ahí salió un hijo de ellos, fue Canaán, y ya saben la tierra de Canaán, cómo se convirtió en una tierra completamente contaminada, que Dios tuvo que recobrarla y limpiarla. Toda esa maldición y toda esa situación que ellos vivieron fue porque no cubrieron la autoridad delegada. En Efesios 5, del 21 al 28, se presenta la situación de las esposas que se sujeten a sus maridos amen a sus esposas. Es como el apóstol Pablo: ustedes tienen que entrar a vivir la vida de iglesia en su casa. Y le dice a los maridos deben amar a sus propias mujeres como sus mismos cuerpos. Y después que le trae toda esa presentación, finaliza con: porque somos miembros de su cuerpo. Es decir, no les estoy dando un consejo matrimonial, no les estoy diciendo de manera externa que amen a su esposa. No. El problema es que ustedes son parte del cuerpo de Cristo, y si ustedes se maltratan el cuerpo de Cristo. Por eso el amor cubrirá muchas faltas. El amor nos permite perdonar. El amor nos permite cuidar a nuestro ser querido. Y eso es en la familia. Pero el apóstol Pablo se encontró con un caso muy difícil en Corintios. Y el hombre se había acostado con la mujer de su padre, y es un testimonio bien terrible para la iglesia. El hombre no se había arrepentido, y Pablo dijo: lo entrego a Satanás, que Satanás trabaje con él. Eso es terrible, que entreguen a uno a Satanás. Pero el hombre aparentemente se asustó, se arrepintió, lloró, gritó y regresó
los hermanos hablaron con Pablo y Pablo dijo, bueno, al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Así que si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. No soy yo, es Cristo. Me da la paz para perdonarlo. ¿Qué es eso? Aún en situaciones terribles como esa, el amor, la misericordia. Si la persona se arrepiente y se humilla, necesitamos borrar el evento y empezar de nuevo con esa persona. Eso es el amor. Por eso, entre todos los demás versículos, el punto crucial es no exponer el cuerpo. Tanto el evento de Noé con sus hijos, así como en Efesios, en el trato entre los esposos, fueron eventos familiares, y el caso de 2 Corintios 2:10 fue relacionado con un hermano de la iglesia. El principio del perdón y el principio de cubrir al otro, tanto en la iglesia como en la vida familiar, es crucial. Nunca podemos dejar de considerar que alguien se puede tornar y buscar la comunión del cuerpo y el Señor extender su misericordia. Si lo exponemos, si lo criticamos y luego la persona se arrepiente y regresa, entonces la situación se pone complicada. Pero si la persona persiste, entonces la cosa cambia. Cristo tiene su expresión mediante su cuerpo en la tierra. Y dentro de su cuerpo hay diferentes funciones y servicios, pero todos son partes del cuerpo. En ocasiones nos llegan. Podemos conocer la falla de otros. Y debemos orar para que el Señor restaure esa porción de su cuerpo que ha sido afectada. Yo no sé, pero una de las cosas más desagradables que uno puede tener es que un martillo le golpee un dedo equivocadamente. Creo que alguien alguna vez en su vida, especialmente los hombres, hemos tenido esa experiencia. Un martillazo en un dedo es terrible. ¿Qué es lo primero que uno hace? Suelta el martillo y agarra el dedo. ¿Ah? No lo cuidamos con ternura, lo ponemos en hielo, le cubrimos, le buscamos la manera. No ocurre que le siga dando golpes. Mira, te dejaste golpear, ¿ah? Toma, tú no te mereces eso, toma. No, yo nunca he visto a nadie haciendo eso con su dedo cuando es golpeado. Lamentablemente hay ocasiones que cierta parte de nuestro cuerpo llegan a un punto de degradación y muerte que tiene que ser cortado. Eso pasa físicamente. Pero esa es la última opción después de procurar su plena restauración. En el trato con las autoridades delegadas, nuestra familia y todos los hermanos de la iglesia, siempre tenemos que tener presente el último consejo que Pablo le dijo a los casados, porque somos miembros de su cuerpo. Que no se nos olvide. Señor, gracias por esta palabra. Manténnos dentro de la dimensión intrínseca del árbol de vida que podemos extraer de Proverbios al aplicar tu economía a estos principios. Manténnos en tu vida y mantén la visión de nosotros para amar tu palabra, amar tu recobro y amar el cuerpo. Gracias, Señor. Amén.